La Ley 31751 justamente introduce dos modificaciones en concreto. La primera es con respecto al artículo 84 del Código Penal. Este artículo 84 justamente tenía una redacción original en la que establecía la posibilidad de la suspensión de la prescripción en aquellos casos en las que, ya sea al inicio del proceso o durante la tramitación de este, en cualquiera de las etapas procesales, se advertía la necesidad de solucionar una situación prejudicial. Esto supone, por ejemplo, antes era lo que se usaba para poder ver el tema del levantamiento de inmunidad de algunos congresistas. En otros casos supone poder recabar un requisito de procedibilidad con respecto a algún delito que justamente requieran precisamente para fines de que podamos continuar, ya sea por la investigación preparatoria o finalmente para llegar al juicio. Entonces, cuando se advierte la necesidad de contar con este requisito o esta condición de prejudicialidad, es que se generaba esta cuestión, que se llama cuestión prejudicial, ¿no? Entonces, para que la superposición de los dos procedimientos no tenga consecuencias negativas en cuanto a la investigación a miras de la posible prescripción, se suspendía por el plazo que requería absolver o dar solución a esta cuestión prejudicial. Ese era el tenor inicial justamente del artículo 84. Ahora bien, la ley 31751 incorpora a este artículo 84 un segundo párrafo. Y este segundo párrafo establece que la suspensión, y en mi lectura, a la que hace relación al primer párrafo del 84, es decir, sobre cuestiones prejudiciales, no podrá ser mayor a los plazos establecidos para cada etapa procesal. O sea, cada etapa del proceso. Entiéndase las etapas ya sea de diligencias preliminares, de investigación preparatoria y finalmente concluye también que en cualquier caso el plazo de suspensión nunca será mayor a un año. Es decir, ¿esto qué supone? Que la suspensión a la que se hace referencia en el artículo 84 tiene un máximo de hasta un año. Desde mi lectura, justamente, este segundo párrafo que introduce la ley 31751 al artículo 84 se lee en conjunto con este primer párrafo. Esto es, el artículo 84 establece un supuesto de suspensión de la prescripción durante el proceso penal. Y este supuesto al que se hace referencia, y siempre se ha hecho referencia el artículo 84, es precisamente para las cuestiones prejudiciales. La segunda modificación que nos trae la Ley 31751 es con respecto al artículo 339 del Código Procesal Penal. El 339, párrafo 1, establecía que una vez formalizada la investigación preparatoria, se suspendía el plazo de investigación. Y ese era el único enunciado que tenía precisamente en torno a la suspensión el artículo 339. ¿Esto qué supuso? Que durante todo el plazo que dure la investigación, no solamente el plazo normativo, sino también en la práctica, todas las ampliaciones de plazo de la investigación que se podían dar, porque así estaban permitidos dentro del Código Procesal Penal, en todo lo que dure esta investigación preparatoria, la suspensión de la prescripción se daba, es decir, dejaba de contar el plazo de prescripción. La Corte Suprema ya ha aclarado en acuerdos plenarios, tanto del 1 del 2010 como el 3 del 2012, que en ningún caso esa suspensión debía entenderse como una interrupción del plazo de prescripción, sino era estrictamente, como textualmente decía, una suspensión de este plazo. ¿Qué cosa conllevaba? Que obviamente nosotros sabemos que nuestras normas procesales establecen que diferentes plazos, de acuerdo a la complejidad precisamente de la investigación, en torno a poder ver si es que de qué tipo de plazo se va a aplicar a la investigación. Si es que estamos en un supuesto de complejidad por pluralidad, porque requiere cooperación, porque requiere actos de investigación que además vayan de la mano también con pruebas técnicas científicas, si estamos hablando de crimen organizado y así sucesivamente. Vemos que en general tenemos una diversidad de plazos de investigación preparatoria que son aplicables de acuerdo a las características propias de la investigación. Y es a ello a lo que originalmente el artículo 339,
párrafo 1 es el que establecía, es decir, por todo lo que se determine que tenga que durar esta investigación preparatoria, en ese supuesto se daba la suspensión. Ahora bien, ¿qué hace la ley 31751 en su artículo 2 cuando modifica este párrafo 1 del artículo 339? Mantiene la redacción en cuanto a que una vez formalizada la investigación preparatoria se suspende el plazo de prescripción. Sin embargo, agrega que es de conformidad con lo dispuesto con el artículo 84 del Código Penal. Es decir, condiciona, circunscribe, relaciona esta suspensión a la que se hace referencia en el artículo 339, párrafo 1, con la suspensión del plazo de prescripción del artículo 84. A mi parecer, esto puede generar además problemas en cuanto a la interpretación de esta modificación, sobre todo en cuanto a la aplicación del artículo 339, párrafo 1. ¿Esto por qué? Porque mencionaba que el artículo 84 del Código Penal solamente establecía justamente la suspensión para una situación en particular, la prejudicialidad. Al vincular este supuesto que habilita, posibilita que justamente se dé la suspensión con la suspensión que está prevista en el 339.1 del Código Procesal Penal, que es para la investigación preparatoria y dice de conformidad con, hay dos lecturas que se pueden tener en ese caso. La primera de ellas es que cuando lo vincula, condiciona a que los supuestos de la suspensión no basta con la sola formalización de investigación preparatoria, sino que siempre y cuando se requiera establecer un supuesto o se tenga que plantear una causa de prejudicialidad. Y en aquellos casos se suspenderá, pero sí y solo si se esté en una situación de prejudicialidad que tenga que ser justamente resuelta con ocasión de la investigación, y para esos fines la suspensión no podrá exceder de un año. Esa es una primera lectura. Otra primera lectura, que es la que más está circulando, sin embargo, creo yo que no necesariamente deviene de una lectura lo más textual de la modificación, es que el plazo de investigación preparatoria, del que siempre originalmente se hablaba en el 339.1, solamente podrá ser hasta por un plazo máximo de un año. Es decir, solamente condicionarían el relacionamiento con el artículo 84, es decir, justamente la remisión que se hace a este artículo 84 con esta modificación al plazo máximo que establece el artículo 84. Creo yo que esta situación de dos lecturas con respecto a cómo se debe entender en la práctica el nuevo 339.1 responde a que obviamente la redacción no necesariamente ha sido la más armoniosa ni muestra la mejor técnica legislativa. Si es que supusiéramos y coincidiéramos con la segunda posición, creo yo que bastaba única y exclusivamente mantener la redacción tal cual acerca de la posibilidad de la suspensión una vez que se formaliza la investigación preparatoria, agregando un punto e indicar que ésta no podrá exceder más allá de un año. Y bastaba con mantener precisamente la autonomía de los dos supuestos de suspensión de la prescripción. Uno, el regulado históricamente en el artículo 84 del Código Penal solamente para prejudicialidad, y el regulado en el 339.1, que es solamente una vez que se formaliza la investigación preparatoria. Sin embargo, esto va a tener que ser, creo yo, dilucidado más adelante. El proyecto de ley inicial justamente fue presentado por más de una fuerza política en el Congreso, así que es de una suerte de norma o proyecto inicial de consenso, y que fue dictaminado por la Comisión de Justicia, si mal no recuerdo, en abril a marzo de este año. De acuerdo a lo que justamente se comentaba de la fundamentación o las razones que perseguía este cambio, era precisamente para dotar de garantía a lo que efectivamente era el plazo de prescripción. Es decir, el plazo de prescripción entendido siempre como un límite a la persecución por parte del Estado en cuanto a comportamientos
comportamientos que tienen matices ilícitos y delictivos. Entonces, en vista de ello, lo que buscaban, se entiende, es garantizar que una persona no pueda mantenerse perseguida justamente de forma ilimitada. Y esto a su vez porque en muchos de los casos la extensión de las investigaciones estaban, primero, con esta disociación o falta de uniformidad en cuanto a los plazos de investigación que había comentado en la respuesta anterior, pero además también porque en muchos de los casos la posibilidad de ampliaciones y ampliaciones extraordinarias o excepcionales se daban en función no solamente de las complejidades del caso, sino también en algunos casos al avance que tiene la propia investigación por parte del impulso que se pueda dar de parte del Ministerio Público, que en este caso justamente actúa en representación del Estado. Entonces, tratando de mantener y, digamos, dar mayor fortaleza a la garantía de la prescripción, es decir, para limitar la posibilidad de la persecución penal, se entiende que precisamente era la finalidad que persigue originariamente este proyecto, por lo menos por lo que se entiende de las motivaciones tanto de la versión original del proyecto de ley como de lo que también se podría entender del dictamen de la comisión. Ahora bien, si es que detrás de ello pueden haber finalidades políticas en particular, creo yo que de todas formas, más que solamente ver las finalidades políticas, hay que ver el impacto inmediato que pueden tener en casos, obviamente, quizás los que han generado mayor interés público, que han generado incluso además equipos especiales de investigación por la complejidad, ya sea el delito, de los personajes, las redes, de por medio de la organización, incluso las participaciones de agentes económicos extranjeros y demás, en la mayoría de los supuestos han tenido justamente vinculaciones y matices políticos. Que esto sea finalmente lo que está detrás de la intención de promover el proyecto, no estaría en posibilidades de poder mencionarlo, pero sí creo que es importante siempre también estar atentos acerca de cómo esto va a impactar, y creo yo, o debió haber sido una de las consideraciones también para fines justamente de la propuesta que se tenía que trabajar con respecto a este proyecto, porque finalmente ¿va a haber impacto directo en cuanto a estas investigaciones? Sí, por supuesto. Para todos aquellos casos con que ya tienen aperturas de investigaciones, aun cuando los hechos se dieron con anterioridad a esta modificación, precisamente bajo la lógica de la garantía de la norma más favorable, van a poder invocar primero que la suspensión solamente puede tener efectos por un solo año. Y eso supone reactivar el cómputo de los plazos de prescripción del resto de años que han ido transcurriendo. Esto supone que puede darse el caso que a la fecha existan delitos que son atribuidos y están siendo objeto de estas investigaciones, sobre todo estas investigaciones complejas, y que han sido justamente con matices muy públicos, pueden haber ya prescrito bajo precisamente la reducción de esta suspensión a tan solo un año, y que además esto haya reactivado de forma inmediata ya nuevamente el cómputo de prescripción. Digo esto en función de, por ejemplo, pueden darse sobre delitos vinculados a, sobre todo, corrupción de funcionarios, en las cuales tenemos modalidades delictivas en la que la pena es relativamente baja. Casos como negociación incompatible, patrocinio ilegal, tráfico de influencias, la colusión simple, es decir, sin perjuicio patrimonial al Estado, son algunos de los supuestos en los que podemos ver que pueda darse el caso dependiendo de cuándo ocurrieron los hechos, pero pueden darse el caso, sobre todo a estos casos que nos traen a colación, donde ha habido corrupción empresarial a nivel de empresas constructoras internacionales, otros casos de criminalidad también. En esa medida podemos ver que puede darse el caso que quizás algunos de estos delitos ya estarían o prescritos o susceptibles a prescribirse en etapas muy tempranas. Entonces, eso obviamente tiene un impacto inmediato porque finalmente van a pedir la aplicación de esta norma por ser más favorable al reo. Eso con respecto a un punto. Y ahora bien, con respecto al segundo punto, en cuanto a la suspensión de la investigación preparatoria, al ser una norma procesal, en ese caso sí es de aplicación inmediata, es decir, no está condicionado al momento del hecho como sí lo era el artículo 84, y por eso explicaba que se puede invocar por norma más favorable. En el caso de la 339
2.1 supone norma aplicable de inmediato. ¿Qué conlleva eso? Es que a todas las investigaciones que ya se encuentran en marcha, que aún no hayan prescrito los delitos, se va a levantar la suspensión y solamente esta va a tener efectos por un año. ¿Qué va a hacer? Que también habrá que recomputar nuevamente los plazos de prescripción para saber cuál debe ser finalmente la rapidez con la que se van a tener que tramitar muchas investigaciones, porque finalmente vamos a ver que van a estar corriendo probablemente contra el tiempo en cuanto a las próximas cercanías de los plazos de prescripción en los casos que son objeto justamente de las investigaciones. El propósito es no solamente terminar la investigación preparatoria, seguramente, aún con plazo vigente por no prescripción, sino el propósito supone que el caso pueda llegar justamente a un estadio final donde se determine responsabilidades o no, con aún plazo justamente vigente de prescripción. Entonces, eso sí tiene obviamente importancias. Primero, para poder evaluar e impulsar con especial celeridad casos que ya se encuentran justamente en investigación, porque se va a levantar las suspensiones en cuanto al plazo de prescripción, y en los otros, evaluar en cuáles ya podríamos estar hablando de supuestos ya prescritos o muy próximos a prescribir. ¿Y esto qué va a llevar? Por ejemplo, más que en el caso de lavado de activos, que la pena es bastante más alta, estamos hablando de estas otras modalidades que están vinculadas a delitos de corrupción, ¿no? Como mencionaba, y en esa medida veremos que puede darse el caso que las actuaciones de los particulares que estén vinculados con ellas o incluso de algunos funcionarios públicos o estén tendientes a ser archivadas finalmente. ¿Por qué? Por el plazo de prescripción. Recordemos además que la posibilidad de la duplicación del plazo de prescripción en el caso de los funcionarios públicos para delitos de corrupción se aplica siempre que haya perjuicio patrimonial del Estado. En otros casos, como los delitos que ya había mencionado, tráfico, influencias, patrocinio ilegal, negociación incompatible o colusión sin perjuicio, esta duplicidad en el plazo de prescripción dirigida a los funcionarios públicos no se aplicaría.